Siguen las señales apocalípticas ocurriendo en Estados Unidos, específicamente en lugares emblemáticos de ese país. Ahora se ha reportado una serie de rayos que impacta sobre la Estatua de la Libertad en Nueva York, dando pie a distintas teorías sobre lo que está ocurriendo. La gran mayoría opina se trata de señales hacia Estados Unidos, que se encuentra sumergido en la pandemia y en un posible colapso de su economía y del dólar. Todo en un año significativo, ya que es un año electoral. Usuarios en redes sociales se encuentran con temor ante estas señales, que aseguran ya no son una coincidencia, ya que en estos últimos meses estos mismos rayos han golpeado diferentes edificios emblemáticos del país, así como se pueden observar en las siguientes imágenes. Sumado a eso, varios analistas financieros del mundo indican que muchos se están saliendo del patrón dólar, que el dólar podría colapsar en cualquier momento. Asimismo, al mismo tiempo se disparan los precios del oro, que está a punto de lograr un récord histórico. Y también analistas afirman que se avecina la madre de todas las recesiones en la economía mundial. El Fondo Monetario BNP ha alertado que la economía mundial está amenazada por una ofensiva procedente de una madre de todas las recesiones, como consecuencia de la pandemia. La economía mundial se ha visto cada vez más amenazada a medida que la pandemia se propaga por el mundo, y a pesar de que varios países ya retomaron su economía después de pasar el pico más alto de contagios, los pronósticos para la economía mundial post-COVID no son nada alentadores. En una entrevista con el periódico Financial Times, Frederick Yavon del Fondo de Inversión de Europa BNP señaló que el crecimiento constante del mercado de valores tras el colapso registrado el mes de marzo no refleja la situación económica real actual, y además no contempla otros escenarios que podrían golpear más con dureza la economía mundial. La economía mundial pierde unos 126.000 millones de dólares por la pandemia en 2020. El enorme repunte que hemos visto durante varios meses después del punto más bajo en marzo puede estar ocurriendo demasiado rápido y no tiene en cuenta el riesgo de una segunda ola de contagios, argumentó Yavon. Por otro lado, un exalto ejecutivo del FMI aseguró que un evento explosivo podría hacer colapsar el mercado del dólar en cualquier momento. Xu Min, que fue subdirector general del Fondo Monetario Internacional entre el 2011 y 2016, asevera que existe un riesgo creciente de pérdida repentina de confianza en el dólar. El estatus del dólar estadounidense como moneda global dominante corre riesgo de erosionarse debido a la creciente deuda del gobierno. Ante la expectativa de que Estados Unidos duplique sus medidas de estímulo fiscal para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia, y mientras la Reserva Federal continúa su agresiva flexibilidad hacia la política monetaria, existe un riesgo creciente de pérdida repentina de confianza en el dólar, asevera el exalto ejecutivo. La preocupación de Xu no es si el dólar estadounidense registrará una disminución acumulativa del 30% en el futuro, sino si habrá un evento explosivo que cause una pérdida repentina de confianza en el dólar estadounidense y el colapso de su mercado, explica. Al mismo tiempo, el analista estima que las empresas se han vuelto mucho más vulnerables a escala mundial que durante la crisis financiera del 2008, debido a que el entorno de bajas tasas de interés ha impulsado drásticamente los préstamos corporativos. En este sentido, el experto advierte que si bien la política de la Reserva Federal para aliviar las economías financieras ha logrado detener un nuevo declive de la economía, hay compañías que aún podrían declararse en bancarrota a medida que se adaptan a la nueva situación, en la que la reanudación de las actividades coexiste con medidas de distanciamiento social. Un tiempo difícil para el dólar. Revelan alternativas a la moneda estadounidense. Llegan unos tiempos difíciles para el dólar en el contexto de los próximos acontecimientos políticos. Según Gareth Berry, el dólar se debilitará debido a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre de este año. El estratega opinó que el euro y el yen de Japón podrían servir de alternativa para la moneda de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el oro alcanza su máximo histórico, mientras el dólar se hunde.
Los analistas señalan que los inversores buscan refugios seguros a causa de las acciones de las autoridades estadounidenses para apoyar su economía en medio de la pandemia y del debilitamiento del dólar. El precio del oro subió a principios de esta semana, hasta $1,943 por onza, alcanzando su máximo histórico, mientras que los precios de la plata, el platino y el paladio también están creciendo activamente. Los analistas señalan que los motivos de la retirada de los inversores hacia refugios seguros como los metales preciosos están relacionados principalmente con las acciones de las autoridades estadounidenses para apoyar su economía y prevén que la demanda especulativa del precio del oro pueda llegar a $2,000 por onza. Lo mismo está ocurriendo con otros metales preciosos. Así, en comparación con el cierre de la semana pasada, la plata ganó un 7,1%, alcanzando $26 por onza, la cifra más alta desde septiembre del 2013. El platino aumentó 3,4% hasta los $945 por onza y el paladio 2,7%, situándose en $2,279 por onza. Los precios de los metales subieron entre un 13 y un 26%. Los metales preciosos siempre son sensibles a los programas de flexibilización cuantitativa del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que este año planea imprimir dólares el equivalente a 10 o 20% del PIB del país y convertirse así en el principal comprador de bonos del Tesoro para financiar programas de apoyo económico en medio de la pandemia del coronavirus. El dólar estadounidense se está debilitando, afirmó el analista Andrei Kochetkov. Además, el alza de los precios del oro y el hundimiento del índice del dólar hasta su mínimo en 2 años se explica también por factores geopolíticos como el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China. Analistas opinan que se está desvaneciendo la fe en el milagro americano. A pesar de que la economía estadounidense se considera como las más dinámicas del mundo, algunos expertos dudan cada vez más de que ésta sea capaz de recuperarse de los años causados por la pandemia. Su fe en el milagro económico americano se está debilitando paulatinamente, resalta el periódico alemán Der Spiegel. Durante la crisis financiera del 2008, Estados Unidos perdió el 5% de sus empleos frente a la reducción del 3% registrada en Europa. Luego el país norteamericano tardó unos 119 meses para alcanzar niveles previos a las turbulencias económicas. La pandemia cambia el equilibrio entre los mayores tenedores de deuda pública de Estados Unidos. Ahora la principal pregunta que se plantean los inversores es si invertir en Estados Unidos o tratar de evitar ese mercado. La situación se ve muy sombría hoy en Estados Unidos y en Nueva York en particular. El impulso alcista del oro es causado por una perfecta tormenta de titulares de pandemia, dólares blandos y tasas de interés, a medida que crece el estímulo económico mundial. Así cree George Guero, director general de RBC. También opinó que el ciclo del aumento de los precios del oro puede durar más tiempo de lo habitual, ya que la pandemia afecta a Europa, América del Sur y Asia, así como a Estados Unidos, entre otros. La narrativa ha cambiado ahora, señala Iván Danilov. Mientras que en el pasado cualquier crisis mundial y la inestabilidad que la acompañaba en los mercados financieros, así como el aumento de los diversos riesgos económicos, provocaban una fuga hacia el dólar masiva. Ahora la situación parece bastante diferente. Ahora resulta que los inversores en su mayoría huyen del dólar y eligen otros refugios seguros para su capital. En los medios de comunicación estadounidenses, este inusual fenómeno se atribuye generalmente al hecho de que Estados Unidos no logró hacer frente con eficacia a la epidemia del coronavirus.